Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros. En esta emisión vamos a conversar con un experto en el área energética petrolera. Con él vamos a conversar sobre la viabilidad en el mercado actual y a futuro de los nuevos programas de energía que se están impulsando desde la Casa Blanca. Vamos a hacer una evaluación de por qué esos programas deben ser estructurados de alguna manera que se adapten a la realidad y que se pueda permitir crear en adelante una estructura que los pueda permitir usar, mantener y administrar. Antes de irnos con nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen todos en nuestro super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Hoy queremos darle las gracias a los moderadores de nuestro super chat. Finky, Nesta, Migdalia Chirinos y Tamaris López. Muchísimas gracias por su apoyo y cooperación con Sin Filtros. Ahora, sin más, nos vamos con nuestro invitado. Muchísimas gracias. Vamos a hablar ahora con el experto en energía petrolera y economista Álvaro Campín. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Muchas gracias, Meibur. Encantado de estar contigo, como siempre. Sí. Economista, hay alguna serie de temas que se han venido planteando y que han generado preocupación en el sector petrolero y energético. Desde la nueva administración de la Casa Blanca se impulsa a todo cañón todo lo que está relacionado con energías puras, energías verdes, energías limpias, dejando de lado de manera, si se quiere, atropellada la estructura de las energías que se venían usando, las tradicionales. ¿Hasta qué punto se puede emplear todo ese proceso en este momento y a futuro, tomando en cuenta que pareciera que existe una falta de infraestructura para ello? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme y espero poderles dar mi mejor opinión para esclarecer un poco cómo funcionan los mercados, cómo han funcionado los mercados de que existen, sobre todo en donde nace, digamos, la energía para ser comercializada a gran escala y a todo nivel de la economía, desde el doméstico hasta el industrial. lo que, lo que más ha funcionado, o mejor dicho, el precursor pues, de esa venta de energía en masa ha sido siempre en base al petróleo. Y tenemos una historia bien prolongada del mercado petrolero, que a través de más de un siglo, de casi un siglo y medio, pues ha tenido siempre sus altas y bajas en precios, eh, porque a pesar de que lo que los políticos piensen, lo que los políticos quieran hacer con el mercado energético, la realidad del mercado siempre se impone. Si vamos a, si arrancamos hace 150 años, cuando se empieza a comercializar el petróleo, vemos que hay unos movimientos entre los precios en la medida en que se van desarrollando los mercados y tenemos caídas muy abruptas y tenemos subidas muy pronunciadas que lo seguimos viendo. Pues el año pasado arrancamos el año con $65 el barril más o menos. Pasó enero, pasó febrero y en los primeros días de marzo se armó una guerra entre Rusia y el principal operador y el jefe del OPEP, por llamarlo así, Arabia Saudita, que dispara los precios desde $65 hasta menos $40 el barril, cosa que es inédita en el mercado petrolero en la historia de los 150 años, y por los mercados de futuro, que hoy en día ayudan en la fijación de los precios. Y en un momento dado, el año pasado, en el mes de abril, se genera por la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, que luego se corrige un par de meses más adelante y se nivelan los mercados. A raíz de la sobreoferta, se llenan los inventarios, llega el día del vencimiento de los mercados de futuro, no hay en dónde guardar el futuro, no pueden cambiar de mano los contratos de los que estaban comprando y los que estaban vendiendo, porque los que estaban, no había compradores porque no había dónde almacenar ese petróleo. Y eso
incita a una caída abrupta por los componentes del mercado que tenían el físico. Hay que trasladar el físico de una mano a la otra. Si no, hay que almacenarlo. Como no había almacenaje y los que estaban participando del mercado, más que todo, eran elementos financieros que están especulando con el precio, se produce una realidad, se impone en el mercado, y esa realidad obliga a los especuladores a venderlo, porque era el último día cuando expiraba ese contrato, a venderlo al precio que le dieran. Y al mercado de identificar que no hay una restricción en donde guardarlo, eso, no habían tanques disponibles, pues se aprovechan de esa situación y obligan a los especuladores a venderlo con una pérdida que pagaban, llegaron a pagar hasta $40 por barril para que se lo llevaran. Entonces, no es que era gratis, pagaban para que se lo llevaran. Y se genera eso que es inédito en el mercado, pero eso determina que desgraciadamente no existe nadie que controle el mercado. Lo más cercano al mercado de competencia perfecta es el mercado petrolero, porque hay no un sinnúmero, como dice la teoría económica, de oferentes y demandantes, pero hay un número inmensamente grande de oferentes y demandantes, lo que hace muy difícil la fijación de precio unilateral, incluyendo por la OPEP, que es un cartel que controla aproximadamente el 30% de la producción mundial. Ni siquiera la OPEP logra controlar los precios por lo atomizado que está en el mercado y tantos productores independientes que hay y tantos compradores independientes que hay. Y eso es una lección para todos los que pretenden fijar tanto precios como unilateralmente políticas que afecten los mercados, que al final es el mercado quien determina para dónde van y por qué se mueven los precios de la forma que se mueven. Mucho de eso, y te cito este evento del mercado inédito del año pasado, porque resulta ser que lo que determina esa caída abrupta a menos $40 el barril, que es hasta absurdo, pues es difícil de entenderlo, que te paguen por llevarte petróleo, lo determina es precisamente las restricciones que hay en la infraestructura física que soporta el mercado. Igualmente está pasando ahora, o una de las consecuencias que sucederá a partir de ahora con la política de esta nueva administración, es que sin haber suficiente oferta de diferentes tipos de energía, y sigue siendo el mundo muy dependiente de las energías derivadas del petróleo y del gas natural, porque también de alguna manera están afectando el gas natural, que son las dos fuentes principales que alimentan el movimiento del mundo energéticamente hablando. Quieren entonces de repente decir, bueno, yo voy a restringir la producción, ¿verdad? Aplicando vía política, básicamente, ¿no? Aplicando políticas, pero ese hueco que deja esa reducción, ¿quién lo suple o cómo lo suple el mercado? En el caso del petróleo es fácil, porque hay participantes del mercado, como Arabia Saudita, que tienen producción restringida, y la han mantenido restringida para balancear los precios. Hay una capacidad de producción excesiva a la demanda que hay en este momento. Retrocedamos un poquito. En el 2008 fue lo contrario, y por eso el petróleo llega a $147 por barril en su punto más alto, precisamente porque no había suficiente petróleo en el mundo para cubrir una demanda. Viene la crisis financiera del 2008, se reducen los consumos porque se genera una recesión mundial y bueno, se equilibra el mercado. Pero volvemos a lo mismo. El equilibrio lo da el consumo versus la oferta, o viceversa, y no políticas estatales. Entonces, quieren hacer ahora un cambio quieren, digamos, predeterminado por estos acuerdos climáticos y la lucha contra el calentamiento global, pero no toman en cuenta de, bueno, cómo hace la gente para moverse, para calentarse, para enfriarse, para movilizar las cadenas de comercialización, el comercio internacional de toda índole, aéreo, marítimo, terrestre, y eso no lo toman en cuenta, simplemente aplican una política que es un enunciado político, y el mercado al final es el que va a decir si eso funciona o no funciona y a quién perjudica y a quién beneficia.
en este caso, a mi juicio, va otra vez a... ya la caída de los precios vulnerabilizó a los Estados Unidos en cuanto a que estábamos produciendo aquí en los Estados Unidos sobre 13 millones de barriles diarios, hoy en día se están produciendo alrededor de 10,5, 11, o sea que hay una pérdida de 25% de la producción petrolera en los Estados Unidos, ahora prohibiendo el fracking y prohibiendo, limitando a los oleoductos, estás limitando la oferta, y vuelves otra vez a retroceder en cuanto a la independencia energética que logró los Estados Unidos durante 10 años, la logró y pasó a ser exportador de petróleo. Ahora obviamente eso se acabó. Lo acaba en parte la guerra entre Arabia Saudita de precios con Rusia, por una parte. Por otro lado, viene por la caída abrupta de los precios, salen ya no son rentables una cantidad de campos, sobre todo en la parte de West Texas y el Permian, en la parte esa que llaman el Permian, la formación Permian, que está en Nuevo México, Arizona y West Texas principalmente. Se reduce la producción y también en el norte, en Montana, etcétera, etcétera, pues los precios no dan. A los precios actuales todavía no yo creo que no llegan a break-even todavía. Y bueno, restringe la oferta del producto por razones económicas, pues no dan los números y no son rentables. Y por el otro lado ahora viene esta segunda vertiente que va a limitar el fracking, la producción futura, y bueno, eso tendrá que ser suplido por otra fuente de energía que realmente ya los mercados de solar, los mercados de eólicos en los Estados Unidos están prácticamente copados, y igualmente los de la producción de electricidad por vía de las represas, la hidro. ¿Qué queda? Los fósiles, gas, petróleo y nuclear. Y carbón, por supuesto, que es el demonio hoy en día, ¿no? Todo lo que tenga carbón aquí en los Estados Unidos todo el mundo le está huyendo, pues, porque es lo que más contamina. Entonces, de allí no salimos. Los otros son tecnologías nuevas que están en desarrollo, otras que son bastante viejas, que no se han comercializado, pero volvemos a lo mismo. No solamente es la producción, es la infraestructura que soporta la comercialización de todas esas fuentes energéticas, la disponibilidad que hay. Te lo pongo sencillamente, los carros eléctricos, todo el mundo se está moviendo a carros eléctricos. Si tú compras un carro eléctrico hoy, de lo que hay en el mercado, si es Tesla, pues maravilloso, porque es quien tiene una red más amplia para cargar la batería del carro. Si tú vas a agarrar un carro Tesla y quieres viajar de un extremo al otro de los Estados Unidos, digamos de Florida hasta Seattle, hasta el estado de Washington, tienes que cruzar todo el país, y bueno, tienes problemas porque cuando tú vas a recargar, la batería te da alrededor de 250, 260 millas. El viaje debe ser alrededor de, calculo yo, como unas 4,000 y tantas millas. Entonces, bien, cada cuánto tiempo tienes que pararte a recargar, qué disponibilidad tienes de cargadores y cuánta cola hay de gente que está tratando de recargar a la misma vez que tú. Entonces, un cargador rápido te carga en alrededor de media hora. Si tienes 4 carros adelante, te va a tardar 2 horas y media para que te llegue el turno, después tardas hora y media más. Y de los que estamos habituados, o los que el mundo está organizado, es que tú llegaste a una bomba de gasolina, te echas gasolina, echas diésel, te puede tomar 10 minutos y sigue. Y puedes atender, dependiendo del tamaño de la bomba, a una cantidad de carros a la vez. Eso no existe en ningún tipo de energía que alimente un vehículo, porque los cargadores son limitados, muchas veces solo de uso exclusivo de un fabricante, te tienes que afiliar, tienes que hacer unos pagos, si tú quieres que te cargue rápido, si no te vas a tardar a lo mejor 12 horas cargando un carro, entonces no es práctico. Y si vamos a camiones, peor, si vamos a la carga pesada es mucho peor. Y todo eso tiene que resolverse, y yo entiendo que hay, digamos, la gran mayoría de la población del mundo se le ha vendido los beneficios de usar
otro tipo de energía, menos contaminantes o no contaminantes. Luce muy, muy, muy bonito, luce espectacular, todo el mundo quiere hacerlo, pero tienes que tomar en cuenta que la infraestructura para eso no existe, número uno. Número dos, los costos todavía son cuestionables, son competitivos con lo que existe hoy en día. La gran cantidad, ahora hablamos del hidrógeno, se van poniendo de moda diferentes tipos de energía que tienen mucho tiempo siendo desarrollados, con una cantidad de restricciones para almacenarlo, muy peligroso cuando lo usas líquido, extremadamente peligroso. Cuando lo usas gaseoso, tiene unas restricciones que no tienen los combustibles líquidos que conocemos. Pues ya, sí. Mantengamos en esta conversación lo más básico, que es lo que más conocemos, diésel y gasolina, que son fáciles de almacenar, baratos de almacenar, muy poco peligrosos. En caso de diésel casi no tiene ningún peligro. La gasolina es más explosiva, más volátil, el diésel no. El diésel tú le tiras un fósforo y se apaga el fósforo, no así con la gasolina, pero son combustibles muy seguros. La infraestructura existe hace ya fácilmente 100 años en todas partes del mundo, y de repente nos vamos a ir, por ejemplo, a un hidrógeno, y bueno, ¿en dónde están las bombas que surten de hidrógeno a los vehículos? De todo tipo, no existen. A nivel mundial, en California, que son siempre los que llevan la batuta en todas estas innovaciones, hay 30 bombas de gasolina, de bombas de estaciones de servicio que te dan y te venden hidrógeno. Hoy, en el 2021. Que hablan que para el 2030 van a haber 500 o 1000. Bueno, pero estamos en el 2021, pues. Mientras tanto, ¿qué pasa? Entonces, se aceleran, ¿verdad?, decisiones políticas, un poco para cumplir quizá con las ofertas de la campaña, para satisfacer a ciertos grupos que financiaron la campaña, no lo sé, yo no soy político ni quiero serlo, pero por razones que no son racionales desde el punto de vista de mercados y de infraestructura, se toman decisiones. ¿Y cómo las vas a sustentar? ¿A quién perjudica esa decisión? No perjudica a otro, principalmente va a perjudicar a el gobierno que las tomó, que es el gobierno estadounidense, y al mercado estadounidense, porque vas a restringirle la oferta interna, que te va a hacer vulnerable a quien quiera que te lo vaya a exportar, y estás colaborando con que los precios, ayudar a apuntalar los precios, eso no le conviene al consumidor americano tampoco, o sea que al final es perjudicial en términos generales para el país que tomó la decisión, que en este caso no es otro que el mismo presidente que tomó la decisión para su país, que es este. Y bueno, por ahí empezamos, digamos así, en Cuando cuanto a la uno política. habla, economista, cuando uno habla de todo este proceso de transición a las energías limpias, ya tenemos casi 2 décadas escuchando a los políticos. Recordamos a Al Gore, que fue candidato a la presidencia para la época, disputando el puesto con George W. Bush. Correcto. Y pues él, una vez que pierde las elecciones, él empieza a alimentar y a llevar a muchísimos lugares del planeta esta propuesta de lo que era la transición de las energías que él llama contaminantes a las energías limpias. Y de ahí en adelante se empezó a trabajar en el grupo, en los partidos, pero particularmente en el Partido Demócrata, en esos proyectos. Hace pocos años ya entonces se presentaba este plan del New Deal, que era el nuevo deal, el deal verde, el acuerdo verde, y pues muchos grupos progresistas nacionales e internacionales se acoplaron. Esto va en conjunto con la agenda mundial globalista del cambio climático y todos estos aspectos que están impulsados por muchos gobiernos, pero también por muchos organismos internacionales. ¿Hasta qué punto ese proceso de transición que usted ha explicado muy bien, la gente que nos está viendo en estos momentos, muy probablemente haya entendido todo, porque lo hizo de una manera muy clara, pero hasta qué punto eso puede de alguna manera, si se quiere, no solamente hacerle daño a lo que es la parte de los Estados Unidos como estructura, sino también a futuro?
si uno plantea esto como un compromiso de gobierno, como un compromiso de política, está atacando a otros grupos que dependen justamente de políticas de esta naturaleza. Y me voy con el caso de Texas, por ejemplo, de Wyoming y todas las zonas que son petroleras esencialmente y cuya población trabaja en lo que es la industria de hidrocarburos. Hemos visto cómo ya se han empezado a mover una serie de fiscales generales de varios estados que se sienten perjudicados por una serie de políticas que se están tomando, dicho sea de paso, sin discusión, porque se hacen a través de la vía de decretos por las órdenes ejecutivas. Y esto ha venido ya tomando a nivel de la opinión pública un espacio importante en los medios que se puede discutir hoy en día. Y se habla, por ejemplo, que lo que es la parte del oleoducto del Keystone, esa paralización costó aproximadamente 11,000 trabajos indirectos que se han perdido, así como también los otros que se plantean por la negativa de esa orden ejecutiva de arrendar terrenos para la explotación de gas y de petróleo. Y esto va a traer, obviamente, condiciones diferentes y consecuencias para los que lo están planteando. No sé, le pregunto. Bueno, yo creo que lo primero que hay que establecer, ¿no? Eh, los mercados se autorregulan. Cuando se fijan políticas eh, con fines diferentes a, digamos, preservar el derecho de nosotros los consumidores y cumpliendo con otras agendas y digamos que dentro del análisis o que se hace previo a impulsar una política de este tipo, como bien dices tú, se hizo por una orden ejecutiva, que de hecho está dentro de las prerrogativas del presidente de la República, sea quien sea, de emitir órdenes ejecutivas. Normalmente cuando eso se hace de esta manera, sin consulta, como bien lo explicas tú, y a pesar de que fue anunciado durante la campaña, a la final está perjudicando a los consumidores, el consumidor y la población en general y el trabajador de esa industria. Y se alega de que si bien desde el gobierno he leído que si bien se van a perder una cantidad de empleos en lo inmediato, se van a generar una cantidad de empleos nuevos en tecnologías, en combustibles más limpios, pero eso es en un futuro y de eso me gustaría, si tú me permites, ahondar un poco, ¿no? Sí, adelante. Porque ahora, digamos, hay una cantidad de combustibles que se han ido estudiando y formas de energía que se han ido estudiando, entre ellos la de las olas del mar, que ha sido un fracaso terrible, pero han hablado y han cacareado sobre esto por años. Eso no salió adelante. La eólica, la solar, fueron muy exitosas porque han sido y siguen siendo altamente subsidiadas y han plagado y han llenado todos los espacios disponibles. En el caso europeo, en el caso americano, prácticamente todos los espacios, en Estados Unidos todavía queda tierra a lo mejor para usarla para la solar y la eólica, pero ahí hay otra consideración que es importantísimo, que es ya la parte del sector energético, el que se refiere al eléctrico. La gente a lo mejor no lo sabe, yo lo quiero explicar. Cuando hay una línea de transmisión, que la conocemos todos, desde las más pequeñas hasta las más grandes que vemos cuando vamos en carretera y en sitios muy abiertos, por donde se transmite la electricidad, esa electricidad que se está transmitiendo a través de una línea de transmisión tiene pérdidas. Es decir, hay una merma. Mientras más larga sea la distancia donde se transmite del punto A al punto B, donde se origina o se genera la electricidad a los consumidores finales, eso va teniendo una merma en el camino. ¿Qué significa eso? Que económicamente es viable siempre y cuando esas líneas de transmisión tengan una longitud X. Más allá de allí, pues si yo estoy produciendo en un extremo, estoy generando esa electricidad y la estoy transmitiendo a un punto más allá de lo que económicamente me es viable, voy a perder tanta electricidad en ese tránsito de transmisión que
bueno, o cobro la electricidad muchísimo más cara, o simplemente llego hasta el absurdo de que si me voy demasiado lejos no llega electricidad. Así que si la cobro más cara no sirvió para nada porque se perdió todo en la línea. Entonces, esa transmisión está determinada por una ecuación entre cuál es el costo de la producción, cuál es el mercado, cómo me lo paga el mercado, ¿verdad? Y hasta un punto que lo hace simplemente no factible porque se pierde todo en la línea. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que se van llenando esos espacios a donde se instalan estas granjas solares, las granjas eólicas, sabemos todos que desde el punto de vista de represas, que es lo que genera la electricidad más verde, que son estas tres, básicamente en funcionamiento, la, la, la eólica, la solar y la que viene de las represas, la hidro. Pues aquí no se pueden hacer más represas en este país, en muchos países ya está copado porque es muy limpia y quizás es costosa en un inicio, pero después es el mantenimiento de las turbinas que mueve el agua. Y las otras tienen una capacidad que en el caso de Europa está copada, en el caso de los Estados Unidos está bastante copada, y después tenemos una limitante, como te expliqué, de la transmisión. Yo no puedo poner una granja solar en el desierto del Mojave para transmitir esa electricidad a Nueva York, a la ciudad de Nueva York, porque me va a llegar quizá, si me llega algo, me llegará un 10% de lo que se produjo. Entonces no tiene sentido económico y no tiene sentido hacerlo. ¿Qué está pasando? Estas son las energías verdes que como te repito, han sido, excepto la hidro, las otras han sido altamente subsidiadas hace más de 20 años, promovidas y han, digamos, su mayor desarrollo lo hemos visto en los últimos 20 años. Se dedicó una gran cantidad de dinero a financiar toda esta infraestructura. Ese dinero, inclusive financieramente, está subsidiado, las tasas de intereses son muy bajas, y se ha subsidiado y se ha financiado a través de los bonos verdes, los famosos bonos verdes que van a financiar proyectos que son sustentables, que cumplen con una cantidad de requisitos que es bastante, para optar a emitir un bono verde, hay una cantidad de requerimientos bien complicados y muy exigentes, pero está tan subsidiado que hoy en día, si vas a Luxemburgo, que es la principal emisor de bonos verdes en el mundo, el 60% de los bonos verdes se emiten en Luxemburgo, en la bolsa de Luxemburgo, te consigues todavía hoy, ya a través de los años, en tasa de interés negativa. Es decir, yo pido el dinero prestado, a mí me pagan por yo usarlo. Yo no pago intereses, a mí me pagan por yo pedir ese dinero. Así es subsidiado estado el mercado. Los subsidios, como todos sabemos, funcionan por un tiempo determinado y después lo que hacen es básicamente alterar, bueno, el bolsillo de los contribuyentes, obviamente, en primera instancia, pues esos subsidios salen de todos nosotros los que pagamos impuestos, ¿no? Y en segunda instancia, porque los gobiernos no generan plata, gastan plata. Y en segunda instancia, se hace sostenible en el tiempo, porque no puedes mantener un subsidio, porque eventualmente el mercado se impondrá y esa buena intención del subsidio para promover un determinado negocio, en este caso de las energías verdes, se va a ver afectado eventualmente se va a erosionar hasta que se cae si está sustentado exclusivamente el subsidio, que hasta ahora mayormente ha sido así. Y bueno, y se pueden dar el lujo de pagar esas energías caras. Algunos países, la Unión Europea, los Estados Unidos, ahora salió la Unión Europea Inglaterra, probablemente Inglaterra también podrá pagar ciertas cosas, y ciertos otros países. El grueso de la población del mundo, cuando nos volteamos a Latinoamérica, cuando nos volteamos a África, cuando nos volteamos a Asia, en su mayoría no tiene cómo pagar esas energías. Por ejemplo, la India, que él pasó a ser o es, o está de primero o segundo lugar hoy en número de población o cantidad de población, que quema lo más barato para generar el calor, para generar esas energías, porque no tiene dinero para pagar eólico sin subsidio, pues ellos no lo pueden subsidiar, o solar sin subsidio. Entonces, y eso lo vas a ver probablemente en la mayoría de los países de África, por no decirte todos, lo vas a ver en la mayoría de los países de Asia, excepto, bueno, no sé el caso de China,
que también se ha negado hasta ahora de pagar energías más caras. Las van incorporando poco a poco, pero no masivamente. Entonces, claro, nos conseguimos en que todas estas políticas que aplican la Unión Europea y los Estados Unidos es porque son poblaciones y son estados ricos, digámoslo así, con unos niveles altos de ingresos en su población y de alguna manera subsidian con todo y eso, que son niveles altos de ingresos per cápita, de todos modos se ven obligados a subsidiar esto y han llevado entonces esta matriz del calentamiento global, que la lucha contra el calentamiento global y de todas estas energías limpias, y me parece muy bien que la hayan ido desarrollando. Sin embargo, eso, aquí entramos en otro tema, que es que eso se va a desarrollar en cuanto y tanto las tecnologías existan, ¿verdad? Para hacerlas económicamente viables, producirlas masivamente y lo más importante, comercializarlas masivamente, que es el problema, volvemos a lo mismo. Ahora surge el salvador del mundo en cuanto a temas climáticos, que se llama el hidrógeno, que no es nuevo, pero finalmente tomó el protagonismo, sobre todo en estos últimos 2 años. Si revisa lo que ha pasado en el mercado con el hidrógeno y todas las compañías vinculadas al hidrógeno, pues los valores de estas compañías han subido a 1000% de un año a otro, porque ahora en la nueva moda, como fue solar y eólico en su día, es el hidrógeno, es el salvador del mundo, porque tú lo quemas y la emisión es vapor de agua. Entonces, claro, digamos que es la panacea. Pero volvemos a lo mismo, esa panacea tiene que venir acompañada de la distribución de la panacea, el acceso masivo a la panacea, para que pueda haber el cambio de todos los vehículos, marítimos, aéreos, terrestres, y de todas las formas de transporte, a irse transformando de lo que es hoy en día a eso. Pero para eso necesitamos una transición. Y fíjate, volvemos a los mercados. Se agota las posibles inversiones en energías verdes, ¿verdad? Tanto que empresas como Total, la francesa, que es un monstruo, anuncia hace 1 año y medio que va a invertir 50.000 millones de euros en desarrollos de energías sustentables y verdes, y resulta ser que se ve obligado a cortar, a reducir al 50% esos planes de inversión a 25.000 millones porque no hay proyectos suficientes ni sitios en donde hacerlo. Porque Total, así como te digo una cosa, te digo la otra. Tú te preguntarás, bueno, pero eso, ¿por qué es eso? Que el mundo es tan grande, ¿no? Para invertir 50.000 millones de euros no es tanto. Pero ellos no lo van a hacer en África porque en África no tienen cómo pagarle eso. Ni lo van a hacer en Latinoamérica porque Latinoamérica tampoco tiene cómo pagar eso. Entonces lo van a hacer ¿en dónde? En Europa y en los Estados Unidos. Pero en Europa y en los Estados Unidos los proyectos verdes vienen en declinación porque ya no hay en donde poner más paneles solares en Europa y más molinos de viento, y en los Estados Unidos, en donde hay, no hay población. Entonces, como no hay población que lo consuma, tiene que transmitirlo, y como lo tienen que transmitir por una línea que todos conocemos, la que hablamos, no es eficiente. Entonces, hay, digamos, de alguna manera, ese tan cacareado combustibles verdes tiene sus limitaciones, y son las limitaciones del mercado. Ahora entramos con el hidrógeno, pero entonces volvemos a lo mismo. Se puede hacer con el hidrógeno, pero viene ahora, el mercado obliga, entre ellos a Luxemburgo, al mercado de Luxemburgo, que es el más grande de todos de financiamiento de estos negocios verdes de energía, a crear ahora lo que llaman los bonos verdes. Eran antes, ahora son los bonos de transición, los aprueban el año pasado, en el 2019, se empiezan a emitir, y van ahora ese torrente financiero que ha financiado en el pasado a las verdes, se van ahora, entendieron finalmente, pues el mercado los obligó a entender, que es lo que probablemente le termine pasando a esta administración de aquí en los Estados Unidos, entenderá que por mucho que quieran acabar con una cantidad de cosas, van a tener mucha oposición. Entendieron que necesitan conceptualizar un poco, agarrar a los puristas que quieren salvar el mundo hoy del cambio climático y decirle,
Para poder llegar a hacer eso, tenemos que pasar por una transición de lo que tenemos a lo que queremos tener. Entonces ahora se emiten, a partir del año pasado, unos bonos de transición que son, digamos, más tolerantes en cuanto a cómo financiar los proyectos y no tan puristas. Entonces, por ejemplo, te pongo el ejemplo del hidrógeno. El hidrógeno ahora lo clasifican de colores. Es el mismo hidrógeno, ¿no? Pero el hidrógeno gris, que es el que menos les gusta a los ambientalistas, que viene de una tecnología súper probada en el mundo, hace probablemente, si no 80, 90 años, que es un reformador de vapor que agarra cualquier material que tenga metano, en este caso el óptimo es el gas natural, y a través de esa reformación se hace hidrógeno. Pero como viene el gas natural, eso no es impecablemente limpio, a pesar de que es bastante limpio. Sin embargo, no es, y aquí te voy a dar un dicho que te lo va a permitir, por lo menos a mí me permite entenderlo muy fácil. Lo bueno es enemigo de lo perfecto. Esto no es lo perfecto, pero esto es muy bueno, es mejor que lo que existe hoy, ¿no? Y es una transición hacia un hidrógeno verde, entonces lo pasa, tenemos uno, el gris que es ese, uno azul, que llaman ellos, y el verde, y ya te voy a explicar cuál es el azul y cuál es el verde. El azul es que agarras de alguna manera, no emites, hace el proceso con ese reformador de vapor, pero en vez de hacer las emisiones derivadas de tu fabricación, esas haces lo que se llama secuestro del carbono. O siembras una cantidad de árboles alrededor para que te genere, te balancee lo que tú estás emitiendo. Entonces eso lo permite el bono de transición o el financiamiento de transición. Y después tienes el hidrógeno verde, que para mí es, con la tecnología que conocemos hoy y que tenemos hoy, inclusive con la que se están investigando al futuro, en los próximos 20 años, es una falacia porque es tomar electricidad que venga o de solar o de eólico o de represas, ¿verdad? Con eso se hace un proceso que básicamente lo que tú haces es electrólisis, que lo que haces es electrocutas el agua y separas la molécula de H2O en H2 y O, oxígeno, el hidrógeno. Y eso para los puristas es la panacea. Entonces tienes el hidrógeno verde. ¿Por qué? Porque no quemaste ninguna molécula, emitiste ninguna molécula de carbón, bien sea que la secuestres, la entierres o se la consuman los árboles que se alimentan de eso durante el día, sino que simplemente no hay emisiones, no gastas ningún tipo de hidrocarburo ni ningún combustible que ellos consideran sucio para la producción de ese combustible óptimo, ¿verdad? Pero tiene un problema, que es que resulta ser que si vamos a la realidad, tú tienes que llenar el mundo de paneles solares, en donde hoy en día se siembra, se, se produce ganado, esas áreas que necesitamos todos para comer y sustentarnos. Eso tiene que llenarlo de paneles solares o de eólico, tú ya no se puede sembrar, ¿verdad? Y, por supuesto, las represas, que sabemos que están, la capacidad de hacer represas en el mundo está muy, muy limitada, porque se han hecho casi todas, una tecnología muy antigua. ¿Y qué pasa? Si tomamos toda esa energía y electrocutamos agua y producimos ese hidrógeno verde, eso alcanzaría para el consumo de los Estados Unidos, el 50% del consumo solo de los Estados Unidos. Y el resto del mundo ya no tiene hidrógeno, el óptimo, el verde. Entonces, no es viable desde el punto de vista físico, no se puede hacer, porque no se pueden copar todos los espacios vacíos del mundo para llenarlo de paneles solares, ni de molinos de viento. Y volvemos a lo mismo, con la tecnología que tenemos, que conocemos hoy, a menos que inventen algo diferente conceptualmente hablando y lo desarrollen, pero todavía a nadie se le ha ocurrido cómo hacerlo, eso no es viable con la tecnología actual, no existe, no se puede hacer. Entonces se vieron obligados de alguna manera los puristas a tomar el asiento del pasajero y decir, bueno, entonces ¿cómo resolvemos el problema? Y se permite ahora, o se abre
digamos, ese gran mercado de financiamiento para nuevas energías a combustibles que son mejores que los que existen hoy en día, sin embargo no son los perfectos, son buenos. Y por eso es que están reñidos esos dos, el perfecto y el bueno, porque o es uno o es el otro. Entonces, de todo este movimiento, yo pienso pues que como siempre ha ocurrido, y yo no creo que vaya a cambiar en el futuro próximo, se volverá a imponer la realidad que se llama alias el mercado, que marca las pautas de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué es económicamente viable y qué no es. Pero todo eso pasa, a juro, por resolver el primer problema más allá del tecnológico, más allá de las capacidades de producción, más allá de los mercados, que es que si yo quiero vender un producto, yo tengo que darle acceso a mi consumidor que lo compre. En este caso estamos hablando de estaciones de servicio, centros de distribución, centros de almacenamiento. Cuando vamos al hidrógeno, nos conseguimos con una cantidad de restricciones. Te voy a poner un ejemplo. El hidrógeno, te repito, ¿viene líquido o viene gaseoso? Si viene líquido, si yo hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, que es esta administración, pues es muy pro hacer estos cambios, llegar a lo bueno o a lo perfecto, no lo sé todavía, pareciera que están apuntando a lo perfecto, que es enemigo de lo bueno, de nuevo. Pero si yo hoy en los Estados Unidos pido un permiso para montar un tanque, para llenarlo de hidrógeno líquido, me puedo tardar aproximadamente unos 6 o 7 años, me puede costar montar un tanque entre permisología, gastos legales e infraestructura, eh, pues una fortuna, el equivalente a montar una fábrica, básicamente, así de costoso es, por la cantidad de restricciones que hay, por lo peligroso que es su manipulación y su manejo y lo explosivo que es, porque el problema que tiene el hidrógeno líquido es que es una bomba sin fuego, que se expande, lo congelan a unas temperaturas de menos ciento y tantos grados. ¿Y qué pasa cuando se calienta? Se expande 600 veces. Cuando se expande 600 veces, eso tiene una onda expansiva, que es el equivalente a una bomba, sin el fuego de la bomba. Pero todo lo que hay por la mitad se lo lleva. Si hay un pueblo cerca, se lleva el pueblo entero. Porque es una bomba sin el componente calorífico de la bomba. Pero la onda expansiva es exactamente igual a la de una bomba. Entonces, claro, por eso es tan peligroso. Entonces, hay que manejar lo gaseoso. Tiene restricciones enormes en el almacenamiento gaseoso porque es muy costoso. No es peligroso. Es tan peligroso como una bombona de gas en tu casa. No lleva más peligro que ese. Quizá más presión, si quieres almacenar más, porque al tener más presión lo reduces más. Pero claro, como el hidrógeno es muchísimo más liviano que el aire, si hay una fuga, no es como el caso de la bombona de tu casa, que es un propano que es más pesado que el aire y se queda allí, eso es lo que lo hace explotar. Él se va al aire, porque es mucho más liviano, muchísimo más liviano que el aire, entonces sube inmediatamente. Si no es una fuga, no es peligroso, si está en un ambiente ventilado. Entonces, pero es costosísimo. Entonces volvemos a lo mismo. Y la infraestructura no existe. Yo no puedo pararme en una estación de servicio y decirle, lléname el tanque de hidrógeno. Porque no hay forma de llenar el tanque de hidrógeno, porque no hay tanque de hidrógeno. Entonces, montar esa infraestructura. Estaríamos hablando de... Eso tomaría muchos años y bueno, ahí hay que hacer esta transición con calma. Vamos a salir de los combustibles fósiles. Muy bien. Entonces vamos a hacer un plan a 30 años para hacer la infraestructura e ir dotando a los mercados de los productos sustitutos a estos hidrocarburos para pues, ir a, digamos, donde se emitan menos emisiones de carbono. Maravilloso, si para allá entienden los científicos, del cual yo no soy de esa comunidad, que es eso, y ellos coinciden, la mayoría de los científicos, la mayoría de los países, que eso es así, pues bueno, que lo hagan, pero tienen que hacerlo con calma, organizadamente,
Así como firmaron el pacto de París, de donde se salió la administración Trump y ahora entró la administración Biden, la firmó la administración Obama, maravilloso, que hagan un pacto de infraestructura, de cómo van a dotar al mundo de infraestructura y empiecen por ahí. Y entonces a partir de allí tú puedes reducir las emisiones porque lo estás haciendo en el mercado físico. Estás llevando un producto alternativo. Yo no sé cómo va a hacer con la parte económica porque es muchísimo más caro un litro de hidrógeno que un litro de gasolina, vale aproximadamente 5 veces más caro, pero bueno, verán, lo subsidiarán, lo regalarán, no sé cómo van a hacer. Eso ya es un problema de ellos que son gobiernos. Yo me encargo de los mercados y de estudiar los productos y de ver qué hay, qué es viable y qué no es viable. Pero tienen que empezar por la infraestructura y eso toma muchísimos años. Montar una red de estaciones de servicio en los Estados Unidos que puedan además servir hidrógeno, pues eso se va a tomar mucho tiempo y una inversión muy grande. Eso no es de la noche a la mañana. Y montar la producción del hidrógeno también se va a tomar tiempo y no es de la noche a la mañana. Porque los mercados no están subdesarrollados, el mercado de hidrógeno. Aquí se produce hidrógeno. De las 10 millones de toneladas de hidrógeno que se consume en este país, 60%, es decir, 6 millones de toneladas de hidrógeno, van a las refinerías petroleras para que le bajen el azufre a el diésel, a la gasolina y limpien los productos de azufre. Entonces esa es la paradoja. Aquí se produce mucho hidrógeno, pero ¿para dónde va? Para la refinería. ¿Qué van a producir? ¿Qué? Lo que quieren eliminar de los mercados. Entonces, o hay una política coherente o seguimos, o hay decisiones, órdenes ejecutivas de un presidente de turno que dice hagan esto y quiten aquello. El otro vendrá y quitará lo que hizo este y el otro y no van a llegar nunca a ninguna parte. Uno de los temas entonces que es, al menos surge de todo este planteamiento que hace es que o sea, se trata entonces de demagogia, se trata entonces de estar plegado a unos proyectos que de acuerdo a los expertos no van a funcionar en los términos que ellos lo están diciendo y muchísimo menos en 4 años. Se ha planteado a través de los foros internacionales que este proceso, al menos ellos aspiran que esté concluido en el año 2050. No sabemos porque en paralelo hemos visto que se plantea una aguda recesión económica en los países subdesarrollados de América Latina, de África, de Asia. Se observa de manera indescriptible un proceso de prácticamente desactivación del aparato productivo producto de la pandemia y los estragos que está causando, inclusive dentro de los mismos gobiernos. Entonces, ¿cómo se podría advertir? Estamos hablando de un efecto demagogia por parte de la actual administración y de los gobiernos que apoyan e impulsan esto, motivado a la necesidad o el planteamiento sobre el calentamiento global, o simple y llanamente por ir aglutinando, tomando en cuenta que este es un factor fundamental de la agenda progresista, de la agenda globalista que están impulsando muchos gobiernos del mundo desde el punto de vista del discurso y la palabra, porque de acuerdo a lo que te he explicado, desde el punto de vista de la estructura, pareciera que no se puede con esa rapidez. Bueno, exactamente, tú lo has descrito mejor que nadie. Esto es, no dijiste la palabra, pero es politiquería. Esto es el discurso político no solamente de esta administración, sino de todos los que apoyan esta agenda y este plan macro que tienen para el mundo, que viene siendo cacareado e impulsado con mucha fuerza en los últimos 20 años. Sin embargo, los que lo impulsan, aparentemente hay pocas personas conocedoras del negocio de energía en general. No estamos hablando de petróleo, estamos hablando de petróleo, estamos hablando de gas, estamos hablando de electricidad, porque cuando yo oigo también todo este tema eléctrico, y ayer por primera vez, después de 20 años, consigo a alguien pensante y leo un artículo que dice, está la red eléctrica americana Ingenieros. lista para Ajá. poder proveer a todos estos carros que anuncia General Motors, que a partir del 35 no produce sino carros eléctricos. ¿Cómo vas a cargar usted? Porque estamos hablando de carros
y de nosotros, los que nosotros conocemos, pero cuando no es eso lo que más consume. Los camiones eléctricos consumen, para que tú te des una idea, lo que está desarrollando Tesla, te consume aproximadamente lo que utiliza para cargar la batería de un camión de eso, de lo que utilizan 1000 casas en una hora. Eso es para cargar un camión. ¿Cuántos camiones en los Estados Unidos que van a ser sustituidos? Entonces, estas preguntas aparentemente los políticos no se las hacen porque no les importan, porque ellos van a estar 4 años, 6 años, 8 años y saben que eso no se va a resolver. Ellos saltan a la palestra, impulsan una agenda por la cual probablemente hicieron una cantidad de promesas de campaña y captaron una cantidad de votantes, y a la final ellos se van y no les importa porque no van a volver al gobierno. Ellos ya ganaron lo que querían, ellos tienen su satisfacción inmediata al ganar, ser certificado como presidente de cualquier nación de la que estemos hablando, que ha promovido esta agenda, que son muchas, y su periodo expirará y ellos se van a su retiro tranquilos, ejercieron el poder, hicieron lo que querían hacer y que el que venga atrás vea cómo resuelve el fondo del problema, que es la instrumentación de esa política en la vida real, porque el enunciado es bellísima. Vamos a todos estar montados unos carros eléctricos, ¿verdad? Y una energía que viene del sol, y no vamos a emitir nada de ninguna emisión perjudicial al ambiente, de acuerdo a los, volvemos a lo mismo, a los científicos que creen en eso. Hay otros que no creen en eso, pero la mayoría parece que sí creen en eso y se ha impuesto esa agenda. Ahora, ¿cómo se logra en la práctica? ¿Cómo lo logras en la práctica? Se puede lograr con la tecnología actual. Yo no dudo, con el avance de la tecnología, que eventualmente se logre todo lo que ellos piensan hacer. Pero tú, ¿dónde está tu responsabilidad de, si lo voy a hacer, voy a hacerlo? Entonces, aquí tengo la maqueta de un edificio, es bellísima, pero hacer el edificio hace ruido, ensucia, hay accidentes, los vecinos padecen por una cantidad de años y sufren, hasta que por fin el edificio bellísimo y la maqueta se hace. Ellos se quedan en la maqueta. Aquí está. Esto, mira qué bello va a hacer esto. Ah, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo de verdad lo popularizas para que todo el mundo tenga acceso a esa belleza? Ahí es en donde se quedan cortos. Ahí es donde creo yo en los mercados les han dado una bofetada y les decís, ¿tú sabes qué? Ya basta del verde, vámonos para la transición, que es que el verdadero es el puente que nos va a llevar al verde. Pero mientras no hagamos el puente, no vamos a poder llegar a ese campo verde bellísimo que está del otro lado del océano. Tengo que cruzar el océano y tengo que hacer un puente para cruzar el océano. Y eso es el famoso bono de transición y el financiamiento de transición que imponen los mercados ante el agotamiento del solar y del eólico, que es lo que se ha sustentado los últimos 20 y pico de años. Pero se acabaron los 20 años, se acabó en donde hacerlo, se acabó quien lo compre, porque es carísimo, y se están acabando los subsidios. Vemos a Tesla que en estos días anuncia que se le están acabando los subsidios, y que es una fuente de ingresos para ellos muy importante, y que tienen que ver cómo hacen para crear otras formas de ingresos para Tesla, para cubrir ese hueco en el presupuesto que van a tener una vez que cesen los subsidios. Y esa es la realidad de todos los que están en ese negocio. Eventualmente cesan los subsidios y tú tienes que haberte fortalecido lo suficiente como para brincar al otro lado. Si no te quedaste en el camino, no brincaste, te ahogaste, no pudiste cruzar el océano. Entonces, ahí vamos. Estos señores y quien haya pasado y el que viene, si creen todo este modelo de sustentabilidad y, y de verdosidad, pues que no lo pongan en papel, que se pongan a hacer la infraestructura, que dediquen presupuesto para fabricar lo que se necesita fabricar, para hacerlo accesible a quienes, a los que vivimos en este país. Ahí es donde está el tema. Realmente, hazlo, si lo vas a hacer, hazlo, pero entonces tienes que invertir dinero. Primero, y cito otra vez a Tesla y a Elon Musk. ¿Qué hizo Elon Musk primero? Se aseguró de tener la red de cargadores. Antes de hacer el primer carro ya le estaba haciendo la red de cargadores. Para el momento que empiezan a salir los carros, ya los carros tenían donde ser cargados. ¿Cuál es el problema? Él tiene el resto de los fabricantes de carros, que ninguno ha hecho eso. Y todos ahora dependen de Tesla, pero si tú eres dueño de un Tesla, tú llegas a recargar tu carro y hay un General Motors al lado, y hay un Toyota al lado, y hay un BMW al lado, y un Porsche al lado, tú tienes prioridad.
porque tú eres Tesla. Entonces el otro tiene que esperar 3 horas, 4 o 5 para cargar en la mitad de una carretera de aquí a Washington, D.C., de Miami a Washington, D.C. Ese tiene que esperarse, ese queda adulto. Entonces, ¿qué carro voy a comprar yo eléctrico? El Tesla. Y es Así es. así. Pero ¿de qué se ocupó Tesla? De la infraestructura. Se ocupó de montar los cargadores, se ocupó de hacer una fábrica de baterías y crear los fundamentos para lo que está viendo hoy. Empezó por donde tiene que empezar, por las bases, ¿verdad? Y tiró los pilotes y después empezó a hacer el primer piso, el segundo, el tercero. Lo que estamos viendo de esta administración es, este es el penthouse. Aquí está el penthouse. Ahí cómo llego allá arriba, si ni siquiera hay planta baja, no tengo en dónde estacionarme. No hay ascensores, no hay escalera, no hay nada, es el penthouse. ¿Y cómo llego? Me tiro en un paracaídas y llego al penthouse. ¿Cómo llego al penthouse? Y eso es lo que hay hoy en día. Sí, definitivamente, y eso es un liderazgo populista demagógico. Absolutamente. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtro, señor Campins. Muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, fue un gusto. Así es, un gusto igualmente para nosotros y para todos aquellos que nos están siguiendo en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Quiero agradecerle a todos los moderadores de nuestro super chat, a Nesta, a Finky, a Migdalia Chirinos y a Tamaris López por su colaboración y ayuda. También quiero invitarlos para que pasen por nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Ahí están todos nuestros patrocinantes para hacerles a ustedes estos contenidos sin filtros. Y también quiero invitarles para que pasen por nuestra boutique. La diseñadora Laura Salinas ha hecho un trabajo extraordinario en la presentación de productos de Sin Filtros, periodismo sin censura. Y próximamente vamos a presentar su nueva colección, Patriotas. Así que nos vemos pronto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y recuerden mantenerse libres. Un abrazo.